5751. CNE, Elecciones Generales 2025. El Nuevo Ecuador resuelve. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Seis 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Cauce Democrático, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Les invitamos para hablar este tema que está en suspenso por las acciones que cumple una institución que no debió ser creada y que no debiera existir, que debiera ser eliminada, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solo ha servido para los apetitos políticos de quien esté en el poder, para manejar, manipular, a pretexto de la participación ciudadana, y controlar, perdón la redundancia, los organismos de control con sus nombramientos. Y hoy hay deudas pendientes de por medio del concurso con el reglamento aprobado para la Fiscalía General, institución muy importante de la vindicta pública para desarrollar los juicios penales, investigar y la investigación procesal y preprocesal penal. Está pendiente la renovación del Consejo Nacional Electoral, pendiente la renovación de la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, etcétera. Quisiera empezar con estos temas que le corresponde al Consejo de Participación. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo ve usted? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Arturo y a todos los radioescuchas. Bueno, se ha repetido una y mil veces que el Consejo de Participación Ciudadana no representa a la ciudadanía. Es un organismo conformado por militantes activos de los partidos políticos que van buscando proteger los intereses de quienes les postularon, les encargaron y les nombraron como miembros del Consejo de Participación. No tienen independencia, ni siquiera un criterio para manejar adecuadamente la denominación de las principales autoridades del país, la nominación, y afecta esto a la institucionalidad del país. ¿Cómo podemos nosotros tener un Consejo Nacional Electoral prorrogado desde hace más de 5 años ya, y que no se lo quiere renovar? ¿Por qué? Porque simplemente no cumple las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que más del 80% de los ciudadanos no confían en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo podemos irnos a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral que repudia a la ciudadanía por la irresponsabilidad manifiesta de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pero no se hace nada, sabemos que no funciona. ¿Por qué el presidente Noboa, cuando pide, por ejemplo, que se hagan reformas a la Constitución, no incluyó el Consejo de Participación Ciudadana, que es un clamor ciudadano? No podemos nosotros depender de la voluntad o de los deseos que tengan los dueños del poder para hacer las renovaciones que la Constitución obliga a que se realice por ciertos periodos. El Consejo Nacional Electoral tiene que renovarse, debió haberse renovado para cambiar a 2 consejeros hace 3 años y ahora tiene que renovar a los 3 restantes. Pero no puede depender de la voluntad. La Constitución debe regir como una norma de aplicación obligatoria, que no dependa de la voluntad, del criterio, del capricho o de los arreglos que se hacen para que esas instituciones queden con la gente de confianza, con aquellos que son los que están vinculados a los grupos de poder. Y claro está, vamos a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral que es sordo, ciego y mudo, que no quiere controlar, que ya se les anticipó que si no se controla el ingreso del dinero, no se controla los gastos, hay un desequilibrio entre las personas que participan en un proceso democrático.
los que les sobra el dinero, generalmente dinero mal habido, dinero en narcotráfico, frente a los otros que simplemente ponen ideas. Eso no es democracia. Entonces yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana definitivamente tiene que desaparecer y los ecuatorianos tenemos que tomar todas las medidas para que constitucionalmente desaparezca esta institución que tanto daño ha hecho al país. Además, ¿qué esperamos? Hacemos la pregunta al Tribunal Contencioso Electoral para ratificar la sentencia de primera instancia que sacó a 3 de sus miembros, los de la Liga Azul, porque se demostró que ellos entraron haciendo promoción política por un líder cuestionado y por un partido, por un movimiento político, cuando es prohibido por la ley. Entonces esas cosas no se pueden permitir. Y naturalmente, si no fuera por la acción de 2 ciudadanos que de forma tenaz presentaron su acusación y movieron estos procesos, tendríamos nosotros por delante una mayoría absoluta en el Consejo de Participación Ciudadana, nombrando a lo mejor hasta fiscal, un fiscal afín a los intereses de los grupos cuestionados en el Ecuador. Un reglamento, por ejemplo, que dicta el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar fiscal es una vergüenza pública. Se pone en el reglamento que se puede nombrar un abogado de 30 años como fiscal. Entonces, todas estas cosas avergüenzan a la conciencia pública, avergüenzan a quienes actúan a espaldas de lo que manda, ordena la Constitución, y debe tener un punto final. No podemos seguir nosotros manteniendo activo a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tanto daño hace al Ecuador y a su institucionalidad. Doctor Oleas, en concreto, ¿y cómo desaparecer a este organismo? Porque se ha visto que hay impotencia para buscar el mecanismo constitucional para desaparecerlo. Se ha repetido 1 y 1000 veces que lo que se tiene que hacer es una asamblea constituyente, y como quien reglamenta la conformación de la asamblea constituyente es el proponente, que en este caso podría ser el presidente de la República. Hay que buscar mecanismos para que nuevamente la asamblea no sea ganada por quienes saben manejar las elecciones. Se había sugerido, por ejemplo, que si se convoca una asamblea constituyente para poner en vigencia la Constitución de 1998, el reglamento diga que la asamblea se conformará por un constituyente por provincia con excepción de Pichincha y Huesca por día 3-3. Si nosotros logramos controlar que ese reglamento entre en vigencia, es lógico que no ganarán las fuerzas oscuras del poder en las elecciones para la Asamblea Constituyente, porque al nombrar una por provincia, los ciudadanos van a nombrar al mejor hombre que tenga su provincia, pero algo hay que hacer. Todo el mundo sabe de que no podemos seguir manteniendo la Constitución del 2008 porque es nefasta para los intereses del Ecuador, pero nadie hace nada. Hemos tenido aquí a grandes pensadores e ilustres periodistas como Simón Espinosa, que todos los días están reclamando que se haga algo, pero no se hace nada. Entonces, señor presidente, si quiere realmente cambiar la realidad de este país, tome el toro por los cuernos y no nos lance solamente una reforma que, si bien puede ser necesaria, como esto de que se puede instalar bases militares extranjeras en el Ecuador, en las otras, porque si bien es cierto que la organización del país con la administración de justicia independiente. Entonces, estas cosas son tan o más importantes que la simple reforma que plantea para que se pueda hacer una reforma parcial a la Constitución para que vengan bases extranjeras. Entonces, discutamos esto públicamente. La necesidad del país es eliminar esa Constitución que ha hecho mucho daño al Ecuador. Mire cómo se están tomando pública, abierta y directamente el Consejo de la Judicatura, a pesar de las impugnaciones, cómo llegan a acuerdos para mantener en sus puestos a los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, haciendo unos amarros, unos arreglos para tomarse la dirección, por ejemplo, al Tribunal Contencioso Electoral. Y aceptamos eso los ecuatorianos, porque antes se ocultaban, se hacían estos arreglos bajo la mesa. Ahora son públicos, de forma descarada, cínica. No les importa que les diga lo que les digan. Entonces yo creo que ya es hora de cambiar una realidad
cambiando toda la Constitución porque no hay otra alternativa. Doctor Arturo Moscoso, bienvenido, buen día. ¿Cómo ve usted cuál debiera ser el desenlace con este Consejo de Participación Ciudadana? Hoy, en el marco constitucional, tiene pendientes nombramientos, renovación del Consejo Nacional Electoral, elección de fiscal general, defensor del pueblo, Consejo de la Judicatura y otros. Concentrado el poder en un organismo para controlar a los organismos de control. Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Medardo y a la audiencia. Bueno, concuerdo con mucho de lo que ha dicho Medardo, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo cuya existencia no cabe en un sistema democrático, porque justamente son 5 personas decidiendo sobre temas muy importantes, en donde no hay casi control y en donde pues la disputa política se impone sobre los deberes constitucionales que tiene este Consejo. Y ahí tenemos pues una cantidad de autoridades cuyo nombramiento está pendiente, incluyendo pues la renovación total del CNE, de un CNE, como bien ha dicho Medardo, que no ha funcionado bien, un CNE en el que la ciudadanía no confía. Apenas un 14% de los ciudadanos confía en las elecciones en el Ecuador. Un buen porcentaje creen que las elecciones no reflejan los verdaderos resultados que se hayan dado en las urnas, por ejemplo. Y pues evidentemente eso afecta a la calidad de la democracia y al apoyo a la democracia de los ecuatorianos, ¿no? Siendo las elecciones pues un elemento esencial de un régimen político democrático. Y ahora, ¿no es cierto? Ahora con esta decisión de destituir a estos 4 consejeros, dos principales, 2 suplentes, por haber hecho campaña electoral, ¿no? Haber hecho campaña electoral descaradamente al lado de una figura política encima más prófuga de la justicia y pues creyendo que no va a pasar nada, ¿no? Y el CNE sin hacer el control respectivo, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos esta sentencia del juez Muñoz del Tribunal Contencioso. Ojalá se ratifique en segunda instancia y esta gente se vaya a la casa. ¿Qué es lo que debe pasar, no? Porque es gente que incumplió con la ley. O sea, ¿cómo es posible que tengamos gente decidiendo sobre quién va a ser fiscal general, por ejemplo, que con la ley que les impedía hacer campaña electoral, pues les importó un pepino, ¿no? Les importó un pepino lo que diga la ley. Y deben irse a la casa, pero el problema es que también en el proceso de renovación del Consejo de Participación, los procesos de renovación de los otros organismos de control seguirán retrasándose, ¿no? Entonces, ¿usted comparte que el mecanismo de eliminar a esta institución con una convocatoria de la Asamblea Constituyente, como decía Medardo? Bueno, hay también el mecanismo de reforma constitucional apropiado para hacerlo. Esta sí sería una reforma de la institucionalidad del Estado. Así que necesita un procedimiento mucho más complejo. Una asamblea constituyente, yo no creo que sea el momento político adecuado para llevarla a cabo. Creo que hay que también pensar en los momentos políticos para hacer algo así, para no tener algo peor de lo que ya tenemos. Sin embargo, estoy de acuerdo en que esta constitución es muy mala, muy mal hecha, y evidentemente una de las peores instituciones que se creó pues fue el Consejo de Participación Ciudadana, que durante el Correato le sirvió al oficialismo para cooptar todos los organismos de control. Ahí tenemos el ejemplo de un contralor juzgado por corrupción y en espera de sentencia en los Estados Unidos, un contralor que además se fue calificado con una nota de 100 sobre 100, ¿no? Para que veamos el nivel de corrupción que había en ese Consejo de Participación durante ese periodo. Y ahora pues tenemos un Consejo de Participación que es incapaz de hacer su trabajo, cuyos consejeros violan la ley flagrantemente sin que les tenga cuidado alguno, y que pues es obvio que debería
que debería desaparecer, ¿no? Ahora, por lo menos, quitarle las funciones, como fue lo que planteó Guillermo Lasso en la consulta que lamentablemente perdió, porque era una buena consulta entre las cuales estaba incluida esta pregunta. Pero el presidente no le conviene, ¿no? Parece que políticamente esto no le conviene. Tuvo una oportunidad importante de hacer reformas, no solo al Consejo de Participación Ciudadana, sino también al sistema de partidos y al sistema electoral, y no lo hizo, no lo planteó, y ahora está planteando pues el regreso de las bases de extranjeras al país, y tampoco habla pues de una reforma política que podría ser importante y que podría mejorar en algo la situación de esta falta de voluntad política para lograr los nombramientos que se tienen que hacer dentro de este organismo, ¿no? Doctor Medardo Leas, el mecanismo, como usted decía, de desaparición sería Asamblea Constituyente, con todo lo que ello conlleva, o una reforma parcial, una reforma a través de la Asamblea y luego una consulta al pueblo, a sabiendas de que el 4 de febrero del 2018 hubo la oportunidad, penosamente lo que se hizo es enredar aún más con la aprobación de que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos a través de las urnas. Yo creo que hay que analizar el momento político oportuno. A la presente fecha no es el momento político oportuno porque estamos en elecciones y naturalmente ahora tenemos que pensar a quién nombramos como presidente y vicepresidente, especialmente cómo conformamos esa asamblea que ahora es una vergüenza pública para mejorar nuestro sistema nombrando a los mejores ciudadanos. Pero el momento oportuno sería si el presidente no va a ganar la elección inmediatamente que convoca una asamblea constituyente. Porque no podemos nosotros seguir 4 años con la misma constitución, 4 años más con los mismos defectos, con los mismos problemas. Ya se ha dicho, por ejemplo, que manejar todo lo que es la seguridad no solamente se requiere a militares y policías en las calles, porque ellos cogen a los delincuentes. Una vez que les cogen a los delincuentes, ¿estos a dónde pasan? Al sistema formal de investigación que lo tiene la Fiscalía y de juzgamiento y sanción que lo tiene la Administración de Justicia. Pero si no vamos a tener una Fiscalía sólida, independiente, profesional, no sirve de nada el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía. Si después no tenemos jueces independientes de la misma manera, no vamos a tener nosotros a los delincuentes en prisión. Si también no se cambia después de la SNAI, no vamos a tener a estos delincuentes en un proceso de rehabilitación. Entonces miren que no solo es el cambio constitucional, sino establecer un esquema que nos permita tener un nuevo Ecuador con 3 funciones independientes. ¿Ha servido de algo, por ejemplo, poner un poder electoral? No sirve de nada. Si declaran en boca de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, declaran de que no tienen la capacidad para vigilar lo que es los aportes de la campaña y el gasto electoral. Tienen, eso sí, un presupuesto donde pueden poner 1,000, 2,000 personas para que estén contratadas, para que estén pagadas en los centros de votación. Pero no son capaces de contratar 60 auditores para controlar todo lo que es el gasto electoral. Entonces esas declaraciones, además de ser absurdas, significa que no hay criterio en el manejo de lo que es el ingreso de los dineros a la democracia. Entonces hay que cambiar. No podemos quedarnos cruzados de brazo. No funciona el Consejo Nacional Electoral, no funciona el Tribunal Contencioso Electoral, no funciona la justicia, la Fiscalía tiene que ser reforzada. Entonces hagamos algo. Y ese hacer algo no significa poner parches. Porque poner parches significa de que solo estamos tapando un hueco cuando dejamos abierta toda una regadera. Ese es el Ecuador. Entonces hay que comenzar insistiendo, presionando para que se haga un cambio total. Porque aquí, claro, también tenemos los ciudadanos que intervenir, porque a mí siempre me preocupa muchas cosas, ver cómo los ecuatorianos en forma muy irresponsable nos dejamos engañar por estos ciudadanos que tienen dinero en exceso y que gastan para darles regalo, y son ellos los que votan por los populistas irresponsables, y son estos mismos ciudadanos que votando por los malos candidatos
que no permiten estructurar un buen gobierno, los que después se quieren ir del país. Pero ¿a dónde se van estos ciudadanos que votaron por estos socialistas del siglo XXI? ¿A dónde se van? A Estados Unidos, jugándose la vida cruzando la selva del Darién o los desiertos de Arizona. Y si tanto creen en estos socialistas, ¿por qué no se van a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua? No se van a Estados Unidos, al imperio. Esas contradicciones se los maneja porque la ciudadanía tiene que tener muy claros los conceptos. Y ahí es nuestro deber. Gracias a Radio Democracia se puede uno opinar, motivar la participación ciudadana, pero también hacer una reflexión profunda. Con la Constitución del 2008, nuevamente el país va a retroceder. No va a poder hacer nada cualquier presidente que sea electo, porque va a estar amarrado de manos. El sistema no le permite desarrollar, progresar. Miren ustedes ahora, por ejemplo, tenemos el problema energético y no se puede modificar este viejo esquema de que las áreas estratégicas solo pueden ser manejadas por el Estado. No se permite la inversión de personas que puedan invertir, por ejemplo, en energía solar y vender la energía libremente. Claro, está regulado el precio por el Estado. No se puede hacer una cosa muy simple. Pero para la crítica sí estamos, para la payasada sí estamos. Ayer me causó molestia ver a los señores de la Asamblea cómo apagan la luz para estar prendiendo velas y pitos. Esas payasadas tienen que acabar en el Ecuador. Una asamblea tiene que ser una asamblea conformada por gente que tenga conocimientos y que sean respetables, honorables, no payasos. Ya basta del circo. Entonces tenemos que hacer un cambio total, un cambio estructural. Repito, los parches no nos conducen a nada. Y si no cambiamos la Constitución, seguimos dando pasos hacia atrás y no pasos hacia adelante. El Ecuador requiere un cambio profundo, comenzando por la materia constitucional, que es la base, y de ahí ir reestructurando poco a poco un sistema que permita manejar este país rico en recursos, rico en gente y no rico en delincuentes, como lamentablemente estamos permitiendo que suceda. Doctor Arturo Moscoso, penosamente en la práctica, quienes llegan al poder se acomodan a esta estructura de esta constitución nefasta de Montecristi y se acomodan, y lo que hacen primero para controlar, perdón la redundancia, los organismos de control, simplemente se toman, logran mayoría y desde allí nombran a los candidatos que desean. ¿Es el camino la desaparición con una asamblea constituyente o cómo viabilizar? Porque esta estructura finalmente ha sido intocada desde el 2008. Sí, es que es lo que señalaba antes, ¿no, Miguel? No hay voluntad política para hacer cambios de fondo en la estructura de esta organización, de esta función que no tiene razón de existir, así como tampoco tiene razón de existir la función electoral. No tiene ningún sentido lógico, ni técnico, ni teórico el que existan dos funciones adicionales. Y para lo que sirvieron estas dos funciones es justamente para tratar de cooptar los organismos de control por un lado y para manipular las elecciones por el otro lado, ¿no? Como ya sucedió y lo decía antes también durante el correato, y que justamente de eso deriva la falta de voluntad política para hacer los cambios, porque siguen siendo herramientas importantes para tratar de controlar el poder, y eso le sirve a la clase política para mantener el status quo y no hacer cambios a profundidad, porque no les conviene. ¿Cómo se explica que el presidente, con toda la popularidad que tiene todavía y que la tuvo aún más durante la consulta popular anterior, no haya planteado reformas políticas de fondo, ¿no? Como las que señalaba? Para empezar, la desaparición del Consejo Nacional de Participación, o por lo menos, ¿no? La eliminación de sus funciones de nominación, modificar el sistema electoral, modificar el sistema de partidos, para tener realmente partidos de verdad, para que las elecciones reflejen la voluntad popular, para que la falta de confianza que tiene la gente en las elecciones disminuya, ¿no? Pero no hay la voluntad política porque estos organismos les permiten a su vez controlar ciertos elementos que les favorecen en la conservación o en la toma del poder, ¿no? Insisto, o sea, esta constitución es muy mala. La existencia de estas dos funciones no tiene ninguna lógica.
pero hacer una nueva constitución me parece un tanto riesgoso, ¿no? Me parece un tanto riesgoso dada la situación política en donde una de las fuerzas políticas más importantes sigue siendo la que nos dio esta constitución, nos dejó esta constitución. Y recordemos que una asamblea constituyente obedece también a un proceso electoral en donde tendrán que presentarse las organizaciones políticas para conformar esa asamblea, y en donde esta tienda política seguramente tendrá un buen número de asambleístas que incidirá en la constitución que vayamos a tener. Entonces a mí no me parece que sea el momento político adecuado como para llegar a un proceso de este tipo, pero sí, lo que sí estoy de acuerdo es que esta constitución en algún momento tiene que desaparecer y hacer una constitución de verdad, ¿no? Doctor Medardo Leas, mientras se va a la desaparición por el camino constitucional y legal del Consejo, este momento hay labores pendientes. ¿Qué debiera pasar? No nos podemos sustraer de ello. El proceso de designación de fiscal general, renovación del Consejo Nacional Electoral, renovación del Consejo de la Judicatura, defensor del pueblo. ¿Qué hacer frente a este panorama? Bueno, presionar para que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla sus deberes constitucionales, porque no les estamos pidiendo de favor. Es obligación de ellos manejar adecuadamente los recursos y tener un reglamento general. No puede haber reglamento con dedicatoria para cada designación. Pero nosotros no podemos seguir con el actual Consejo Nacional Electoral. No podemos permitir que la función más apetecida por la delincuencia, la fiscalía, caiga en manos de un representante de la delincuencia y de la narcopolítica, sería tenaz, sería el fin de lo que sería la institucionalidad de los procesos penales y de la justicia. Hay que seguir presionando y controlando, pero con los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana dudo mucho que esto suceda. Digo, yo desconfío. Habrá que buscar mecanismos, por ejemplo, para que la señora Diana Salazar se quede más tiempo, porque si bien la Constitución dice de que se le elige por 6 años y que no podrá ser reelecta, ¿por qué el presidente Noboa, por ejemplo, también en las reformas que está mandando, solo no elimina la no reelección? Para que por lo menos la señora Diana Salazar se quede en funciones prorrogadas o se los relija, pero no podemos permitir que el próximo mes de abril, que termina sus funciones de ella, ya salga y se vaya, porque sería una barbaridad que entre un mal funcionario a controlar la fiscalía. Hay que cambiar toda esa estructura, darle más independencia. Medardo, y si esto demora este proceso, en algún momento los políticos van a buscar alguna figura de un fiscal subrogante. Ya tuvimos el antecedente con la Contraloría General del Estado, y ahí está el resultado de Polit para acá, Polit, Celi, etcétera. No hay ese riesgo de que se dilate esto y simplemente se busque un fiscal subrogante a la medida de los que buscan impunidad. Es que eso va a suceder, porque si hasta ahora no tienen el reglamento para el concurso y faltando ya pocos meses para que se cambie de fiscal, vamos a irnos a eso, a la figura de la subrogación, a la figura del encargo, y naturalmente todos los grupos de poder que manejan el Consejo de Participación Ciudadana presionarán para que se nombre a cualquier persona. Entonces este es un atentado contra los procesos en marcha, porque si entra un nuevo fiscal y no impulsa todas las investigaciones que tenemos, el caso Metástasis, Purga, etcétera, etcétera, los delincuentes que ya fueron identificados, que fueron investigados, no van a ser juzgados. Y una etapa de buena investigación que destapó la corrupción en la Administración de Justicia no puede quedarse sin que sean sancionados sus responsables. Entonces yo creo que ya es hora de tomar medidas y presionar. Mire usted, yo hace algunos meses en esta radio anuncié que los acuerdos que llegaron para el control de la democracia fue mantener el actual Consejo Nacional Electoral y el actual Tribunal Contencioso Electoral. Y así funcionó. ¿Dónde están esas declaraciones rimbombantes que hacían en el sentido de que vamos a cambiar inmediatamente al Consejo Nacional Electoral? Quedaron en el olvido. ¿Y qué tenemos ahora? La misma gente que es repudiada por la ciudadanía, de la que no confía, manejando un proceso democrático donde ellos abierta y directamente dicen: no podemos controlar las inversiones en el proceso electoral, no podemos controlar las redes sociales.
Entonces, señores, si no pueden controlar, váyanse a su casa, pues, porque nosotros les nombramos para que cumplan lo que dice la ley, que no es invento mío, que la ley les ordena a ellos realizar la vigilancia de las inversiones que se realizan, de los aportes que se realizan a los procesos electorales. Y la ley les faculta para que puedan contar con la Contraloría, si son bienes del Estado, con el SRI para vigilar los ingresos privados, con la UAFE, pero no se hace nada. Entonces, repito, si el Consejo Nacional Electoral va a ser funcional a todos estos grupos que invierten millones, óigase bien, millones, porque no estamos hablando de 1, 2, 3, estamos hablando de 10, 20 millones. Entonces, estamos permitiendo que se conforme una mayoría en la Asamblea General gracias a la inversión que realizaron ahí. ¿Alguien se ha preguntado de dónde saca tanta plata el prófugo para invertir aquí en la campaña y después a sus candidatos les pública y abiertamente les dice en la cara, verán que yo les designé, ustedes no pusieron un centavo? Él está diciendo públicamente que él es el financista de la campaña. Y todos esos millones sin que exista vigilancia, sin que exista control. ¿En qué país vivimos? Donde el narcotráfico mete dinero para la democracia, conforma mayorías. ¿A qué van? A simplemente a perdonarse a los delincuentes. Y eso es histórico. ¿Qué pasó con el levantamiento que quemaron la Contraloría? La Asamblea Nacional les amnistió a toditos los delincuentes que fueron a borrar todos los informes donde se supone que había más de 4,000 millones de dólares en glosas fueron quemados y después fueron amnistiados. Ahora, ¿qué hizo la Asamblea? Sigue un juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura y por poco le da bendición de buena conducta y no le sanciona. Entonces ese es el país que tenemos y ese es el país que tenemos que cambiar y por lo que tenemos que luchar. Porque si nosotros en estas elecciones perdemos el control de la Asamblea, definitivamente estaríamos perdidos. Pero yo aspiro que la ciudadanía reaccione positivamente, no actúe irresponsablemente. Yo sé que ahora tenemos lamentablemente un problema grave. Los ciudadanos ya repudian la política, no creen en los políticos y por eso a última hora están escogiendo por quién votar y votan mal. Entonces, si ahora votamos mal, nos vamos a hundir. Y ahí, como dice Arturo, claro, si ellos ganan la mayoría de la Asamblea, no habrá momento oportuno para hacer los cambios constitucionales que requieren en forma urgente el país. Entonces, ciudadanos, ustedes han escuchado cuáles son las soluciones, pero la principal solución está en sus manos, en el voto responsable que tienen que emitir el próximo febrero para elegir adecuadamente no solo presidente, sino a los 151 asambleístas que tenemos que elegir. Cambiemos al país, pero cambiemos en bien con una actitud responsable, cívica. Doctor Arturo Moscoso, labores pendientes que quedan mientras se va a la solución de fondo a la desaparición al mediano plazo de este Consejo. Hay desafíos. En este momento el proceso para elegir fiscal, el proceso urgente para renovar el Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacer frente a eso? Es gravísimo, Miguel, porque sobre todo, como retomando lo que ha dicho Medardo, ¿no? Una de las dignidades más importantes del país, que es la Fiscalía, está en manos de un organismo de cinco personas, entre las cuales 2 ya están destituidas en primera instancia, y que lo que además pretenden, ¿no?, es la impunidad de sus líderes y han convertido a la fiscal actual en su blanco de ataques y de todo su odio para que esta señora salga, ¿no? Y lo que pretenden es evidentemente poner un fiscal de bolsillo que le sirva a sus intereses. Y ahí tenemos un reglamento, ¿no? Un reglamento que es una ridiculez. Y que pues debería reformarse para que el concurso a la fiscalía sea serio, pero no va a pasar, no va a pasar. Y encima, como decía antes, pues el tema de que están destituidos, se ratifica esta destitución, vendrán otras personas a ocupar esos cargos. ¿Quiénes serán? ¿De dónde habrán salido? Porque ese es otro problema, no sabemos de dónde salen los consejeros de participación ciudadana.
y por eso se dan todos estos problemas, ¿no? De destitución tras destitución por incumplimiento de sus funciones o por violaciones a la ley. Entonces, claro, dejar en manos de esta gente algo tan importante para el país realmente da mucho miedo, ¿no? Mucho temor. Y los otros concursos, pues, de igual forma, ¿no? Creo yo siendo este el más importante, ¿no? No sé la posibilidad de, como ha dicho Medardo, de prorrogar las funciones de la fiscal, si sea posible. No sé si la señora fiscal quiera, además, pero tal vez sería una buena medida mientras tenemos un reglamento serio para elegirla, ¿no? Pero sí, como está la situación en estos momentos, sí puede pasar algo muy, muy grave, que una persona no idónea sea elegida, o una persona incluso cooptada o en contubernio con las mafias sea la elegida, pues y todo lo que ha trabajado la fiscal durante estos años se eche por tierra, ¿no? Una pena tener que hablar en estas condiciones frente a un organismo que solo ha servido para los apetitos electoreros del poder de turno. Y mientras tanto, esta incertidumbre para nombrar fiscal general, renovación del Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, en estas circunstancias. Muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando, porque esto no se soluciona, con el doctor Medardo Oleas y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Muchas gracias, Medardo y Arturo. Gracias, Miguel. Gracias, Arturo. Buenos días, gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de